Los capítulos de la serie Wissenswerte, dedicados a los derechos humanos, constan de un videoclip general sobre el tema y un videoclip para cada una de las 3 dimensiones de los derechos humanos. Cada dimensión tiene la misma importancia en el sistema de derechos humanos. Los videoclips también se ocupan de la evolución de los derechos humanos, las violaciones actuales de los derechos humanos y el desarrollo del sistema de derechos humanos y sus principales reformas pendientes. Este videoclip está centrado en la segunda dimensión, los derechos económicos, sociales y culturales, también conocidos por sus siglas DESC. Asimismo, se ilustra el papel de organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y la situación de los derechos humanos de las mujeres. Para empezar, ¿qué derechos abarca exactamente la segunda dimensión? Entre los derechos económicos figuran el derecho a trabajar y el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas, el derecho de toda persona a fundar sindicatos, el derecho de huelga y la prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzoso. Los derechos sociales incluyen el derecho de toda persona a la seguridad social y un nivel de vida adecuado, lo cual incluye alimentación y especialmente el acceso al agua, vestido y vivienda. Asimismo, se debe conceder especial protección a la salud maternal e infantil y se reconoce el derecho de toda persona a la educación, incluido el acceso gratuito a la enseñanza primaria. A ello se añade el fomento y la protección de los derechos culturales, especialmente de las minorías y pueblos indígenas, como por ejemplo el derecho a participar en la vida cultural y la protección de la propiedad intelectual. Además, existe una amplia prohibición de discriminación para garantizar el ejercicio de todos los derechos humanos. Nadie debe ser discriminado por su origen, religión, sexo, orientación sexual, color, edad o cualquier otra diferencia. Los derechos económicos, sociales y culturales quedaron reconocidos en 1966 en el Pacto Internacional de las Naciones Unidas que lleva su nombre. El pacto en cuestión entró en vigor en 1976. Hasta la fecha lo han ratificado 160 países. En realidad estaba previsto que este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales formase un conjunto normativo único y completo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero en el contexto de la Guerra Fría no fue posible un acuerdo entre los bloques del este y del oeste. Los derechos se convirtieron en un juguete de los intereses políticos. Los derechos de la primera dimensión, como por ejemplo la libertad de expresión y la participación política, eran problemáticos para los gobiernos autoritarios del bloque oriental. Por eso preferían defender en el debate los derechos humanos conocidos como DESC de la segunda dimensión. En parte como reacción de rechazo y en parte por convicción, el bloque occidental se centró en la defensa de los derechos civiles y políticos. Como consecuencia de ello, los DESC quedaron en buena medida relegados a un segundo plano en comparación con los derechos civiles y políticos. Mientras que los derechos de la primera dimensión se consideraban reclamables ante los tribunales, los DESC se entendían fundamentalmente como objetivos por cuya consecución debía trabajarse. Sin embargo, desde el final de la Guerra Fría se vienen realizando intensos esfuerzos para equiparar jurídicamente los DESC a los derechos políticos y civiles. Ello también es importante para el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos. Las organizaciones no gubernamentales desempeñan un importante papel en la plasmación efectiva de su reconocimiento jurídico. El término organizaciones no gubernamentales, también conocidas como ONG, engloba a organizaciones de la sociedad civil que no tienen vínculos con el Estado. Existen un sinnúmero de ONGs activas en el ámbito de los derechos humanos. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Human Rights First o la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos son algunas de las organizaciones más conocidas de entre las que trabajan con un enfoque general en este ámbito. Junto a ellas existen numerosas organizaciones especializadas por temas. Por ejemplo, Human Rights Campaign, que defiende los derechos de las personas homosexuales y transexuales. FIAN, que se centra en la defensa del derecho a la alimentación. Habitat International Coalition, que promueve el derecho a la vivienda. O Survival International, que centra su actividad en la defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios.
Junto a estos ejemplos destacados, también existen un sinnúmero de pequeñas ONGs de ámbito local que desarrollan una muy meritoria labor en pro de los derechos humanos. Las ONGs disponen de un amplio abanico de instrumentos para el trabajo de derechos humanos. Informan sobre los derechos humanos porque quien no conoce sus derechos no puede ejercerlos ni defenderlos. Vigilan y denuncian las violaciones de los derechos humanos a nivel mundial. Protestan y organizan campañas contra las violaciones de los derechos humanos. A través de la indignación pública generada se ejerce presión sobre los autores de las violaciones de los derechos humanos. Ayudan a grupos afectados a organizarse y defender mejor sus derechos. Trabajan en instituciones nacionales e internacionales para completar el sistema de protección de los derechos humanos. Muchas ONGs ofrecen la posibilidad de colaborar personalmente a muy diversos niveles. De este modo, las ONGs también son un punto de contacto esencial para cuantos se interesan por los derechos humanos o quieren contribuir a su defensa. Íntimamente relacionada con los DESC está asimismo la cuestión de los derechos humanos de las mujeres. Las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales se ceban especialmente en las mujeres. Aproximadamente las 2/3 partes de los pobres y analfabetos del mundo son mujeres. Las mujeres ganan menos que los hombres. En la Unión Europea, las mujeres trabajadoras cobran por término medio un 25% menos que los varones. La situación no es mucho mejor en lo que respecta a los derechos de la primera dimensión. A nivel mundial, las mujeres parlamentarias solo representan aproximadamente el 10% del total de diputados. Un paso importante es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, en vigor desde 1981. En el año 2000 se adoptó un protocolo facultativo que permite la presentación de comunicaciones por personas o grupos de personas, lo cual constituye un considerable avance a efectos de la exigibilidad de los derechos humanos. La declaración final de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, incluye por primera vez también la violencia contra la mujer en el entorno privado como violación de los derechos humanos y la condena como tal. A pesar de tales avances, esta situación extrema de discriminación sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes del sistema de derechos humanos. Los otros videoclips de los capítulos dedicados a los derechos humanos en la serie Wissenswerte contienen más información al respecto.